va a ser un gusto poder escucharlo, Jorge, y poder charlar un rato con él. Él está ya esperándonos. Y bueno, vamos a conversar un rato con él. Está preparado ya, está listo. Así que bueno, vamos a darle la bienvenida a Jorge desde Honduras. Y nos va a decir específicamente de la ciudad donde está ahora. Así que vamos a agregarlo a Jorge. Que algunos lo conocen, otros no, y lo van a conocer un poco en esta noche. Jorge, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola David, ¿me puedes escuchar bien? Te escucho bárbaro. Vos me escuchás bien, ¿no? Sí, gracias a Dios, sí. Es un gusto Claro. poder nuevamente poder verte, si podríamos decir así, en vivo, ¿no? Genial. Ya que nos hemos estado comunicando, pero yo estoy en el país de Honduras, en Centroamérica, en la ciudad de San Pedro Sula, para ser específicos. San Pedro Entonces, Sula. así es. ¿Qué cantidad de habitantes hay en San Pedro Sula, más o menos? San Pedro Sula es una ciudad, si podríamos llamarle así, pequeña. Hay 1 millón a 2 millones de personas aproximadamente. Lo que San Pedro Sula tiene, que es el lugar en la costa norte de Honduras, donde hay mucha industria. Entonces, San Pedro Sula por sí es muy, la cantidad de habitantes es poca, pero alrededor de San Pedro Sula hay otros municipios, le llamamos acá, que son bastante importantes. Entonces, eso hace que San Pedro Sula cuente de 2 millones a 3 millones. Es bastante grandecita, ¿eh? Sí, No pensé que tenía tanta gente ahí. La verdad que es grande, ¿eh? Bueno, Jorge, muchísimas gracias por concedernos esta entrevista, poder conocerte en esta noche, poder saber de vos, hacerte un par de preguntas. El tiempo pasa volando. Yo no recuerdo que allá cuál es la bebida favorita de allá. Podés tomarte la bebida. ¿Cuál es la bebida favorita allá? Empezando. No sé, no bueno, diga Coca-Cola porque. ¿Cuál bueno, es? aparte de las bebidas carbonatadas, que Ajá. regularmente se dan bastante, hay algo aquí que se hace de algunos elementos que se van fusionando, si podríamos así Sí. decir. Lleva arroz, lleva cacahuate, lleva diferentes cosas que lo muelen y eso Ajá. hace que la bebida tenga un sabor bastante consistente, pero muy rica. Se llama horchata. La horchata es una de las Horchata. bebidas que es muy, muy típica de por estos sectores y es bastante rica. Se toma Eh, helada. bueno, ahora está especial. Acá estaría una horchata, sería bárbaro. Acá por lo menos en la zona de Buenos Aires, estos días hubo 34 grados, 35, 36, capaz que me quedo corto, pero un calorcito. Estaría bueno tomarse una horchata hoy en día por acá. ¿Se bebe en todo Honduras la horchata o me dijiste esa zona nomás? No, realmente es una bebida de país. Entonces, en los pueblos, como en las diferentes regiones, si las personas conocen cómo hacerla, la elaboración, se puede tomar sin ningún problema. Y sí, Bien. se toma en cualquier parte. Bueno, yo sé que la comida, una de las comidas más conocidas y más ricas de por allá, y bueno, también debe haber otro, la baleada. ¿Es Sí, así, más o menos? La baleada. sí, la baleada es una, podríamos llamarle comida típica porque creo que es el único país donde venden y que tenga ese nombre precisamente. Eh, consta de una tortilla de harina con frijoles o Ah, porotos, que también se le llama en Argentina, fritos, y ya adentro tiene queso rallado, se le puede poner palta también, se le puede poner algunos elementos de huevo o también ponerle y agregarle carne. mirá. Entonces todo eso se hace en una doblada y es espectacular el sabor, o sea, es bastante rica. Ah, bueno, qué lindo. Sí, Recuerdo esas baleadas por aquellos lugares. Recuerdo las baleadas. Decinos, Jorge, ¿qué edad tenés? Y cuando naciste, ¿en dónde naciste específicamente? bueno, en unos momentos, David, para que sepas, se va a añadir mi esposa, Bien. justo estaba por acá, entonces ya viene. Eh, yo nací en la capital de Honduras. Actualmente vivo en San Pedro Sula. A esta se le denomina la capital industrial.
pero la capital de Honduras es Tegucigalpa. Entonces yo nací en el año 88, así que por ahí uno puede sacar algún cálculo matemático en el cual podés medio andar diciendo qué edad. Y a la edad de 4 años nos mudamos por el trabajo de mi mamá hacia la ciudad de San Pedro Sula, donde actualmente radico, ¿verdad? Y me he criado, tengo 33 años, así que tengo aproximadamente 27 años de estar por acá. Bueno, más creo, 29 años. Impresionante, impresionante. Y contanos, vamos a seguir con la entrevista, no hay problema. Cuando aparezca tu esposa, la vamos a bombardear de preguntas también. ¿Cuál es la dirección de la iglesia donde vos te reunís? Yo me congrego en una iglesia bíblica bautista. Iglesia. Ella queda aquí en San Pedro Sula, en un barrio que se llama Barrio Cabañitas, 20 calle, 15 avenida. Es una zona bastante transitada. Y por la gracia de Dios, ya la iglesia tiene 35 años de estar ahí en el lugar. Mira, 35 años de historia. Bárbaro. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Loendi? Bien, gracias a Dios, amén. Bueno, Loendi, gracias también por estar en la entrevista, por sumarte. Y bueno, acá estamos ya empezando con tu esposo, que yo lo pude conocer un poco por estos lados, pero también te vamos a preguntar a vos si querés presentarte, si nos querés decir la edad, si no, no hay problema. ¿Y dónde naciste específicamente en Honduras? O sea, ahí a otro lado. Bueno, buenas noches, Dios les bendiga. Mi nombre es Loendi Martínez, de Guzmán, y bueno, tengo 30 años, nací en el año 91, y nací en un lugar de Santa Bárbara, se llama, es un departamento aquí en Honduras, en un municipio que se llama El Níspero. Entonces, de aquí de San Pedro hasta allá El Níspero son prácticamente 3 horas de distancia. Mira. Entonces, soy de ese lugar. Qué lindo. Y bueno, ya Jorge nos dijo la dirección de la iglesia y vamos a empezar preguntándote y a cada uno nos van diciendo ¿cuáles son tus hobbies? ¿Qué te gusta hacer? Y comida preferida, Loendi. Bueno, me gustan pasar practicando lo que son postres. No soy una profesional, pero me gusta hacer pasteles. Siempre, bueno, desde que me casé con Jorge, él no anda gastando así, comprar pasteles aparte, sino que siempre yo se los hago a él. Entonces es algo que me gusta, la repostería. Bueno, también de repente hacer una que otra receta. Y una de mis comidas favoritas, aunque sé que es chatarra como uno la llama acá, me encantan las hamburguesas y el pollo con tajadas. Bien, bien, bien. Así que, bien para las tortas, las tartas, todo eso, especialista, diríamos, porque no la pasas mal. Ahí apareció en escena alguien, no sé cómo es su nombre, una señorita, me parece. Venga, ¿le quieren saludar? Un saludo. Venga. Ella está por acá. Ella es... Hola. ¿Cómo se llama usted? Dígale cómo se llama el hermano. Se llama Celeste. Ahorita justamente en diciembre cumple los 3 años. Así que gracias a Dios, bueno, es la oración, ¿verdad? De algo también que uno... Estoy casado con Loendi hace 7 años. En enero lo podemos. Sí, en enero cumplimos los 7. Entonces ella tiene 3. Teníamos 4 años de casados cuando Dios nos permitió conocer a Celeste. Así que ella es la compañía y la alegría en muchos aspectos, ¿verdad? El fruto de este amor de la familia Guzmán. Y bueno, les voy a preguntar entonces, y compártanos, ¿cómo fue que se conocieron ustedes? Que cada uno cuente un poco su versión. Sé que es... son diferentes. Detalles, que cuente un poquito cada uno para conocerlos a ustedes, un poquito. Bueno, mi versión, literalmente hay... al final es algo bastante bonito, porque a la iglesia donde les dije que me congrego, justamente buscando trabajo, el tío de Loendi se vino a San Pedro Sula
hace muchos años. Y en ese afán de trabajar y todo, él siempre también buscó congregarse. Y la iglesia de Cabañitas le quedaba cerca, entonces él comenzó a ir ahí. Tendría yo algunos 10 años, 11 años cuando lo conocí a él. Y comenzamos a desarrollarnos dentro de la iglesia. Él era un joven, él creo que... ¿cuántos años tiene usted? Ahorita 46. 46 o 33, entonces era mayor que mí, ya era un joven. Y comenzamos a tener mucha relación. Mi mamá, mi hermano, que tengo solamente un hermano mayor, que tiene 6 años más que mí. Entonces comenzamos a tener una afinidad o una amistad mayor. Y cuando él se iba a casar, nos invitó. Fuimos de las familias, pocas, que de la iglesia de Cabañitas, tuvo la oportunidad de viajar al pueblo, a 3 horas de acá, al Níspero se llama. Entonces, estando en la boda de él, ¿quién creen que era la dama de honor? Entonces, ahí fue donde la vi y me llamó la atención. Fue algo así, o sea, solo la vi, es una linda muchacha y ya, tendría yo 13 años aproximadamente. ¿Te impactó? Sí, 13 años yo. Y 13. Imagínate, y hace 20 años la conocí. Mirá vos qué historia. ¿Y la versión? Y la versión femenina. No, hasta el momento ha contado bien la historia. Sí, así fue. Bueno, yo tenía 11 años, Jorge 13, y pasó el tiempo, ¿verdad? Éramos unos niños todavía. Cuando nosotros estábamos de vacaciones, mi hermana que me sigue a mí y yo, siempre a mi mamá le pedíamos venir acá a San Pedro a pasar vacaciones con mi tío. Uh-huh. Entonces, siempre que veníamos acá a San Pedro, nos congregábamos en la iglesia de Cabañitas, donde nos congregamos actualmente. Y siempre allí nos mirábamos con Jorge, pero solamente era un saludo y hasta allí nada más. Luego, con el paso de los años, ya cuando yo tenía casi como 17 años, 18 por allí, ya Jorge sí ya tenía otro interés pues por mí. Y ya él me insinuaba si podíamos ser novios y todo, pero siempre mi respuesta fue no. Wow. Porque yo le decía que yo solamente lo miraba como un amigo nada más y que era lo único que le podía ofrecer una amistad, porque mis papás me tenían estudiando y era lo que yo quería, pues estudiar y graduarme. Entonces siempre fue así. Y yo siempre le decía a él, si dentro de los planes de Dios está que suceda algo entre nosotros, no hay por qué apresurarse, más adelante se va a dar. Y bueno, sí fue, creo que como en 4 ocasiones o 5 por ahí, yo siempre le dije no a Jorge cuando él me lo preguntaba. ¡Qué bárbaro! Sí, y desde ese tiempo realmente fue algo bastante especial, porque igual el Señor nos guardó a los dos. Y bueno, una de las cosas que tenemos en común es que yo le pedí al Señor una novia y le decía que esa novia fuera mi esposa. Y ella, ¿qué era lo que pedía? Que también que mi primer novio ese fuera mi esposo. Entonces, ya con el paso del tiempo, pues el Señor nos permitió, creo que tendría yo 24, 25 años, cuando ya de por sí lo que hice fue, primero, ya habían pláticas y ella siempre me decía, sí, pero mis papás deben de saberlo, mis papás deben de darme autorización, yo no puedo andar con usted así nomás. Y nosotros veníamos creciendo en la iglesia cristiana, entonces conocíamos los principios, pero la juventud, en el caso particular, muchas veces es dada a rebasar o a saltar esas normas. Y cuando se saltan hay problemas. Pero gracias a Dios el Señor, por eso digo, nos guardó, porque cuando ya fue el tiempo indicado, fue un tiempo en el cual, bueno, en el 2007, yo tendría, ya con todos estos años, viajé, no estuve en el país, estuve estudiando teología, y igual el Señor nos guardó, nos encaminó,
había muchos comentarios: Jorge se va a enamorar allá, Jorge se va a quedar allá, en Estados Unidos. Y no sucedió. De ahí, ya en el 2012-2011, que fue la temporada en la cual pues tuvimos la oportunidad de conocernos, David, en Palabra de Vida en Argentina. Entonces igual sucedía lo mismo. Jorge se va a enamorar allá, Jorge se va a quedar allá, y pasó. O sea, el Señor nos guardó, y en el 2015 pues gracias a Él nos casamos, y hasta el día de hoy. Qué historia, como pasa acá, viene en Argentina, se lleva a una argentina, no, pero no, el Señor tenía preparado otra cosa. Qué lindo. A mí me sorprende, yo les quiero hacer una pregunta después sobre este tema que usted, ahora yo veo que tienen como muchos matrimonios que se casan de la manera que se casan ustedes, de una forma tan linda, tienen como autoridad, ¿no? La autoridad de vivir una vida según los principios de Dios, por lo menos intentaron y lograron llegar hasta el matrimonio de una manera, vamos a decir, pura, santa, ante los ojos de Dios. Y les pregunto, cuando usted aconseja, ¿no?, como matrimonio, ¿no? Hay jóvenes que se acercan y le dicen: mira, yo me puse de novio con una chica inconversa que no conoce al Señor, o viceversa, viene un chico y le dice: yo me puse de novio con un chico inconverso. ¿Qué les dicen ustedes a esos chicos, a esas chicas que no queman los tiempos o rompen los principios de Dios? ¿Qué le dirían ustedes a esos chicos, a esas chicas que hoy lo están haciendo en diferentes lugares? Sí, como sabemos, pues en la actualidad se vive mucho, ¿no? El qué dirán. Yo me baso más en el qué dirán, porque a nuestro alrededor hay una cantidad de personas que nos dicen: si todo el mundo tiene novia, todo el mundo tiene dos novias, todo el mundo tiene un novio a los 16 años, ¿y por qué usted no? Y es ahí donde el cristiano comienza a ser atacado, de alguna forma, porque no es como el resto, es diferente. Esos comentarios se van a dar, se siguieron dando, porque lo que a uno le dicen es como que si uno fuera, bueno, aquí le llaman una frase como que si no fuera hombre, sino que fuera totalmente diferente, ¿no? Claro. Entonces lo atacan de esa forma. Siempre Satanás va a venir atacando. Él va a querer atacar los principios divinos. ¿Por qué? Porque cuando comienza uno a soltar esos principios o a saltarlos de la norma, eso va a terminar mal. O sea, uno puede, no está mal enamorarse bonito, querer a alguien es bonito, que le regalen una rosa es bonito, que uno quiera dar un confite, que quiera dar un chocolate es bonito, y más las mujeres se sienten atraídas, porque la mujer en cierto punto quiere ser atendida y busca esa atención. Si no la tiene en el hogar, la busca en alguien más. El problema es ese, que cuando la atención viene por otra parte que no es de Dios, tarde o temprano eso se va a desmoronar. O sea, uno puede tener todo el cariño del mundo, el chico me ama, la chica me quiere, ella es el amor de mi vida, yo siento esto por ella siente esto por mí, y no está mal. O sea, no estoy diciendo que está mal sentir algo, atracción por alguien. El problema es cuando saltamos las barreras o los tenemos antes del tiempo que Dios tiene para nosotros. Siempre, algo que me gustaba mucho es que yo sabía, no sabía quién en un momento, pero yo sabía que mi esposa ya estaba ahí. Solo hacía falta, pues, pedírsela al Señor y que el Señor me la mostrara de una forma más lineal y más buena. Y es eso, siempre a los jóvenes, pues, lo que les podría decir es que esperen. Si quieren algo que dure realmente, que sepan confiar en el Señor y esperar en Él. Van a haber situaciones difíciles toda la vida, pero es ahí donde uno piensa bajo quién tiene su confianza. Porque cuando la confianza la ponemos en un hombre, los hombres fallan, pero Dios no. Entonces es ahí donde uno debe de considerar qué es lo que quiere para su vida. ¿Algo permanente o algo pasajero? Bien. Loendi, ¿vos qué consejo le das a las chicas, por ejemplo, en ese aspecto? ¿Qué les diría vos? Que te hubiera gustado que te digan a vos, quizás, si
te llegaba a pasar, pero gracias a Dios no te pasó. Bueno, con lo que Jorge comentaba, yo soy, ¿verdad?, de las que pienso igual que él. Tenemos muchas cosas en común con Jorge. Y siempre, ¿verdad?, yo me he encontrado con casos así también. Incluso tengo a alguien muy cercana a mí que yo siempre le decía las veces que podía que eso no estaba dentro de los planes del Señor, porque ella cristiana, el muchacho no, y que tarde o temprano iba a fracasar aquello. Incluso hasta planes de casarse tenían, pero bueno, siempre orándole al Señor, la familia y todo, ¿verdad? Que si no era para el Señor esa relación, que él tarde o temprano iba a poner algo allí. Y justamente con planes ya de casarse, y algo pasó en esa relación, que al final, después de creo que más de 4 años de llevar una relación bastante, como quien dice, bonita, se miraba aquella relación y todo, pero como yo le decía a esta persona, si no estaba dentro de los planes de Dios, tarde o temprano se iba a romper aquella relación, y eso fue lo que pasó. Y siempre también aquí en nuestra cultura, bueno, cuando ya ven que una muchacha tiene más de 25 años y no tiene novio, entonces empiezan como a criticar, a decir, acá dicen una frase, te va a dejar el tren, o te vas a quedar vistiendo santos, que no sé qué, cosas así. Entonces yo siempre les digo, no se desesperen, porque si uno le ora al Señor verdaderamente, Él de una u otra manera y en el tiempo que Él desee, va a poner a esa persona. Incluso en la iglesia donde vamos hay una jovencita, ella ya tiene 31 años, y nosotros siempre la admiramos a ella porque mucha gente critica, pues, se va a quedar sola, no se le conoce ningún novio, pero ella está confiada en el Señor, que el Señor le va a poner esa persona allí. Y hemos conocido casos, incluso con Jorge también, de otra hermana de una iglesia, que lo mismo, ya ella con sus 40 años y decían que se iba a quedar sola, pero ella simplemente le oraba al Señor y esperaba. Y en eso, en un abrir y cerrar de ojos, apareció un muchacho misionero, se enamoraron y bueno, para no hacerles larga la historia, ya tienen 2 niñas, entonces, Guatemala. Y viven en Guatemala. Entonces, cuando uno le deja las cosas al Señor, Él siempre obra para bien y nos da lo que nosotros queremos, pero en el tiempo de Él, no en el tiempo de nosotros. Entonces, no deben, si están solteras, no deben apresurarse o tal vez pensar, puchica, mi amiga o mi compañera tiene novio y yo no. Hay que dejarlas, porque a mí, por ejemplo, el círculo de amigas que tenía, recuerdo en el colegio y aún en la universidad, ellas con novio y yo no. Entonces, yo siempre les platicaba de Jorge, ¿verdad? Pero yo les decía, va a ser en el tiempo del Señor. Ahorita por los momentos no está dentro de mis planes tener novio. Pero ella siempre era, no, que imagínate que cuántos años tenés ya, que no sé cuánto. Y bueno, en el colegio incluso, como Jorge decía, más bien creían que era que yo era, como quien dice, lesbiana o qué sé yo, ¿verdad? Porque me miraban que yo no tenía novio. ¿Qué caso, entonces, no? yo les decía, no quiero tal vez ser como ustedes, porque yo miraba las relaciones de ella, ay, mira que ando con tal y con tal. Y ya dentro de 2 meses ya habían terminado aquella relación. Y luego andaban con alguien más. Entonces yo siempre les decía a ellas, un noviazgo no es un juego. Entonces el noviazgo debe ser el paso para el matrimonio. Porque si el noviazgo fuera como quien dice, tal vez no, hay que conocernos y a ver qué tal nos va, es mentira, porque aún en el matrimonio uno todavía pues no se termina de conocer. Pero de la mano del Señor uno sabe afrontar los problemas y todo lo que venga. Pero por eso el noviazgo es importante y dejarle al Señor todo, ¿verdad?, en las manos a Él. No apresurarnos, porque las malas decisiones tarde o temprano traen consecuencias. Y más aún, si no se las dejamos al Señor. Entonces ese es el consejo que yo casi siempre le he dado a las muchachas, así que aún están solteras o que tal vez ya pasaron de los 25 años. Y siempre yo les cuento mi historia con Jorge. Y cuando yo les cuento mi historia, hasta se quedan, ay, qué bonito, que no sé qué. Entonces, yo siempre les digo, es porque todo estaba dentro de las manos del Señor, dentro del plan de Él. Porque aún cuando Jorge se fue para Argentina, creo que en ese tiempo que él estuvo allá, que fue 1 año, en ese tiempo solo nos comunicamos como en 3 o 4 ocasiones. De allí,
cuando yo llegaba de la universidad, aquí en Honduras eran las 9 de la noche, allá eran las 12, creo, si no me equivoco. Jorge ya estaba durmiendo. Entonces yo lo que hacía era leer los mensajes que él me había dejado en Facebook. Yo le contestaba y él los leía hasta el siguiente día. Y así fue aquella relación. Y siempre lo que a mis oídos llegaba era, incluso aún hasta hermanos de la iglesia decían, no, si Jorge ha de tener otra novia ya, y Loendi ni cuenta se da, o cuando Jorge regrese ya no le va a hacer caso a Loendi. Y aunque me hacían sentir mal aquellos comentarios, yo siempre dije, bueno, si Jorge no es para mí, algo va a hacer el Señor y algo va a pasar. Pero si Jorge es para mí y yo para él va a regresar y todo va a ser normal, así como antes de que él se fuera. Y así fue como sucedió. Jorge regresó y más bien estuvimos más unidos que antes de que él se fuera. Esto es una historia de amor. Hay que hacer una película, ya está. Ponemos el inicio acá. No sé quién va a poner la inversión para empezar la película esta de Jorge y Loendi. Amor en tiempo de Facebook o algo así, ponemos, no sé, qué sé yo, una relación a través de Facebook en sus inicios, qué sé yo, algo así. La verdad que qué linda historia que tienen. Venimos haciendo entrevistas varios hermanos, cada historia que tienen, bueno, esta es una historia muy particular. Esos rechazos tuyos, Lendi, fueron tremendos, que golpeaban el corazón, capaz que estaba heridísimo, Jorge. Y bueno, pero fue para curarlo, Jorge, para que sepa que lo bueno se tiene que esperar. Sí, hay un pasaje que se me venía a la mente cuando compartía Loendi, es deleítate a sí mismo en Jehová, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Esa es la base. Cuando nos deleitamos en Él, Él concede todo. Qué lindo es cuando de verdad un matrimonio tiene una base en Dios, y eso lo están disfrutando, y eso es lo que le van a transmitir a su descendencia, ya celeste, transmitirle esta experiencia a través de la palabra y la experiencia personal que pudieron tener. Porque va a decir, cuando venga también él, va a venir con la escopeta detrás de la puerta diciendo, vas a exigir ella. Claro, también. Va a ser tremendo eso. Sí. Cuéntenos también cómo ustedes llegaron a conocer al Señor Jesús, su historia de amor con el Señor. Cada uno debe ser particular. Tenía preguntas sobre el otro tema, pero el tiempo pasó, vos sabés cómo pasa el tiempo volando. Así que cuéntenos un poco también para que recordarnos cómo fue y recordar ustedes cómo fue esa historia con el Señor, cómo le conocieron ustedes. Bueno, en mi caso, mi mamá siempre ha sido creyente. Ajá. Entonces yo, por así decirlo, nací en un hogar creyente. Mi papá, los recuerdos que yo tengo es que él asistía a la iglesia también, iba junto con mi mamá, mis hermanas, y siempre juntos a la iglesia. Luego, después de un tiempo, mi papá se alejó de las cosas del Señor, pero mi mamá siempre se mantuvo allí. Igual mi hermana y en mi caso, ¿verdad? Entonces, bueno, somos 3 hembras, pero en ese entonces solamente estaba mi hermana y yo, y siempre íbamos a la iglesia. Y a la edad de 10 años yo recibí al Señor como mi único y suficiente Salvador. Lo hice en una iglesia centroamericana evangélica, allá en mi pueblo, en Santa Bárbara, y allí le serví al Señor por bastante tiempo, hasta que ya pues me tocó salir a estudiar los estudios universitarios, que me tocó venirme para acá a San Pedro, y siempre, ¿verdad? Desde que me tocó venirme para acá, yo siempre dije, quiero congregarme en una iglesia para seguir sirviendo al Señor. Y como yo ya conocía que mi tío se congregaba allí, y también ya conocía a Jorge cuando yo estuve estudiando en la universidad, entonces en ese tiempo de estudio, siempre yo llamaba a Jorge o a mi suegra para ver si ellos me podían pasar recogiendo para ir a la iglesia, más que todo el fin de semana, porque era el único tiempo que tenía libre. Pero yo siempre tratando de servir al Señor. Y bueno, ya después cuando me casé, un año antes de casarme con Jorge, me dieron unos privilegios en la iglesia aquí en San Pedro. Y desde que me casé con Jorge he servido al Señor en lo que puedo, en el ministerio aquí local. Y una de las cosas que más hago en la iglesia también, me gusta la decoración. Entonces, soy la que paso cambiando cortinas, los arreglos florales, todas esas cosas así con la iglesia. Mira que... como le digo, ¿verdad? Yo crecí en un hogar cristiano.
Mi papá pues hasta el momento se alejó del Señor y no ha querido volver a los caminos de Dios, pero mi mamá siempre se mantuvo allí firme y bueno, yo seguí siempre también, ¿verdad?, los pasos de ella y ahora ya con Jorge enseñándole también eso a nuestra hija Celeste. Qué bueno. La verdad que me parece muy bueno. ¿Qué estudiaste en la universidad de Wendy? Yo me gradué de licenciada en pedagogía. Claro. Licenciada en pedagogía, ¿te gusta la parte de decoración? ¿Te gusta cocinar? Decime, qué hay de unidad ahí? Que bueno, pero bueno, la parte, la verdad que bueno saber que conociste al Señor de pequeña, en tu caso, y de cuántas cosas te guardó el Señor, y bueno. Te pregunto antes para que nos cuente Jorge, viste que pasa que muchos chicos cuando conocen a Cristo de pequeños, dudan de su salvación, no tienen una firmeza. En tu caso, ¿has tenido una certeza desde pequeña que sabías que Cristo vive en tu corazón o con el tiempo se fue afirmando esa certeza? Bueno, creo que eso a la mayoría tal vez de los creyentes en uno u otro momento tal vez le viene esa pregunta o esa inseguridad. Pero luego yo recuerdo también que más pequeña, en una clase de niños, también hicieron una pregunta y recuerdo que uno como mira que la mayoría levanta la mano, recuerdo que yo también lo hice, pero estaba más pequeña, creo que tenía como unos 6 o 7 años. Entonces yo sentí que aquello no había sido en serio, pero ya después cuando pasaron los años y justo cuando tenía 10 años y que volvieron a hacer la pregunta, allí sí yo sí lo hice. Y sentí que fue diferente a la vez anterior. Entonces, y desde entonces yo siempre he tratado de mantenerme firme en los caminos del Señor, porque siempre adversidades hay. Pero creo que cuando uno es un verdadero creyente, a pesar, ¿verdad?, de las dificultades o de los obstáculos que se presenten, uno siempre se mantiene firme, porque el Espíritu Santo siempre lo está motivando a uno a seguir adelante. Entonces es algo que tengo convicción de eso, ¿verdad? Y agradezco al Señor porque un día Él permitió que formara parte de su redil. Amén. Jorge, ¿cómo fue en tu caso? Sí, me moví un poco porque se nos fue Celeste. Anda, se durmió. Se nos fue Celeste, se nos fue a otro lado, decía yo, no, se volvió. No sé. Bueno, en mi caso, yo no nací en un hogar cristiano. Es más, yo solo me crié con mi mamá. No tuve el privilegio. Bueno, y un paréntesis. Cuando Loendy mencionaba que yo pasaba con ella, por ella, para la iglesia, siempre nos acompañaba alguien. Nunca tampoco le dimos la oportunidad de estar solos, así que eso, siempre con mi mamá o alguien más, la hermana de ella, y así llegábamos a la iglesia y nunca salíamos solos. Es porque uno se cuida también. Entonces, bueno, regresando, yo no me formé en un hogar cristiano, aunque mis bases fueron el temor de Dios, podría decirle así. Porque en la iglesia tradicional se acostumbra a poder, bueno, fui bautizado de pequeño, hacíamos todo, pero yo nunca supe qué hice. O sea, yo tenía 4 años y ni cuenta me daba de nada de eso. Entonces, cuando recién venimos a San Pedro Sula, nos matricularon en una en una escuela cristiana. Mi mamá, mayormente por influencia de mi tía. Entonces nos metieron ahí y seguimos. Le fuimos creciendo, la primaria, toda la primaria, mi hermano también ahí. Y en una de esas mañanas donde las mamás no lo quieren ver dormir a uno, un domingo por la mañana, sale mi mamá y nos dice, hey, levántense, quiero que se vayan, que sea para la iglesia, no los quiero ver acá. Y nos levantó y en lo que ya íbamos hacia la iglesia teníamos que agarrar un colectivo e irnos hacia el centro. Justo nos paramos en la esquina y miramos a la izquierda y estaba la iglesia bautista. Nos miramos con mi hermano, ¿por qué vamos a ir hasta allá? Mejor
entremos acá. Entonces, entramos a la iglesia, mi hermano ya había recibido a Cristo en la escuela, una escuela cristiana de una iglesia cristiana también, y yo comencé a llegar a la iglesia, fui expandiéndome en algunas actividades de jóvenes, me fui involucrando en la escuela dominical. Recuerdo que como era uno de esos niños un poco, yo soy tímido, o sea, ahora creo que ya no, el Señor cambió eso, pero antes era muy tímido y me pusieron en un drama. Entonces, cuando estaba en el drama, me dieron el papel de José para una Navidad y no me aprendí el papel. Dejé de ir a la iglesia como por un año. Entonces, porque tenía pena que me vieran que había quedado mal. Entonces tendría yo 8, 9 años, chiquito, 10 por ahí. Pero después había una vecina que siempre nos invitaba, siempre nos seguía invitando. Y durante ese tiempo mi mamá comenzó a ir. Y después aceptó a Cristo mi hermano, bueno, se bautizó mi hermano, luego mi mamá, y ahora ya íbamos los tres. Y a medida fue pasando el tiempo, recuerdo que también un domingo por la mañana, era un día bastante soleado porque recuerdo que el sol entraba a la iglesia y justo estaban predicando acerca del infierno y del tormento que vive una persona sin necesidad cuando va al infierno. Y yo me imaginaba ese sufrimiento que uno solo se quema la punta de la mano y es un sufrimiento terrible. Y vivir así toda una vida, y yo le dije al Señor, Señor, yo no quiero estar ahí, yo no quiero vivir así, yo quiero que usted me salve. Y un domingo por la mañana recibí a Cristo como mi Salvador, a la edad de 12 años. A la edad de 15 años, bueno, comencé yendo, pero me comencé a apartar a los amigos, algunas cosas, no en fiestas, no haciendo cosas, y comencé a tomar algunos caminos, a decir algunas palabras que no deben de salir en mí. Entonces, cuando tenía 15 años, nuevamente me reafirmé en el Señor y me bauticé. Y desde ese entonces sirvo al Señor. Desde los 15 años. Qué historia resumida, porque realmente hay mucho más detalle siempre en cada historia, como nos contó Loendi. Pero qué bueno, ¿no? Que Dios los haya alcanzado y hoy puedan disfrutar el amor, el perdón, a través de Cristo, de su sangre, de su sacrificio, de su muerte y resurrección, ¿no? Y saber que Él vive en ustedes. Les pregunto, mientras hablaban, escuché de Loendi una frase, sáquenme de la duda, una frase que se usa allá. Puchica, ¿qué le dicen a Puchica? Cuando escuché que dicen Puchica. Bueno, es como una expresión, como de referirse a qué pasó o qué barbaridad, ¿no? Una expresión así. Bien. Interesante, porque en cada entrevista que hacemos y cuando van contando testimonio o algo de su historia, salta alguna frase que la verdad que... Entonces pregunto para sacarlo. Y cuéntenme, hoy por hoy ¿qué están haciendo en el ministerio? Porque vos, Jorge, tenés una voz de locutor, ¿no? Una locutor, pareciera que estuvieras en radio, diríamos, haciendo un programa de radio o televisión. Y bueno, ya Loendi también nos dijo que seguramente está en la obra de Dios haciendo la parte que le gusta de decorar y bueno, con tu carrera. Contanos, ¿qué estás haciendo, Jorge? ¿Qué estás haciendo, Loendi? Y juntos, ¿qué están haciendo como familia, ¿no? Y en el servicio. Bueno, no sé, la voz de locutor, recuerdo que cuando estaba en el instituto me molestaban, no sé si te acordás, cuando leía alguna porción bíblica o algo me decían cosas, pero no es en sí porque si bien trabajo en una radio desde el año 2012, bueno, justamente comencé como colaborador, tal vez algunos han escuchado la radio. La radio se llama BBN, o Red de Radiodifusión Bíblica, RRB antes. Y justamente en el año 2012, recién venido de Argentina, comencé en el mes de marzo a servir en BBN.
BBN es un ministerio sin fines de lucro, únicamente predicamos la palabra de Dios y no hay espacios ni ventas de nada. Y gracias al Señor, el Señor me ha permitido estar en esta radio sirviendo al Señor en muchas áreas. Uno aprende bastante porque al fin y al cabo cada uno de los ministerios se resume en el trato con las personas y la necesidad que tienen estas. 1, de conocer del Señor. 2, de crecer. Y 3, de reproducirse en la obra de Dios. Entonces, cuando uno entiende estas 3 etapas de la vida, en la vida cristiana, uno comienza a desarrollarse, sea en la iglesia, porque en la iglesia también siempre he estado involucrado en algo, gracias al Señor. Es bien difícil para mí quererme no hacer nada. No sé si en algún momento te ha pasado o les ha pasado a alguno de ustedes que dice, este año no voy a hacer mucho o no voy a hacer nada. Creo que para un hijo de Dios, la vida cristiana no es estática. Siempre tiene que estar en un continuo movimiento. Entonces, sirvo en BBN, pero también me da la oportunidad de servir en mi iglesia local. Soy maestro de escuela dominical, también soy pastor de jóvenes actualmente y predico la palabra de Dios cuando hay necesidad de evangelismo, hay necesidad para jóvenes. En algunas iglesias también me invitan en algunas ocasiones a compartir y el Señor lo hace. No es uno, sé que si de todos fuera soy el menos indicado, pero el Señor con su gracia lo permite. Bien. Querido, y la voz del locutor, pues no sé, hablo en la radio, pero no es que soy un locutor, sino que bueno, es natural. Sabrá. ¿Qué tal? Buenas noches. Estamos con Jorge Guzmán desde Honduras. No, y es una voz. Igual uno la puede fingir un poco y, señor David, ¿cómo está el día de hoy? O sea, cambiarla todavía un poquito más, así que... La radio no te ven mucho, no te ven como ahora te están viendo, pero claro, la BBN creo que tiene ahora el video en vivo, tengo más... Está involucrando algunas ocasiones, por ejemplo, el día de mañana en BBN le llamamos el día de evangelismo, porque para el mundo estas fechas son fechas de festividades un poco oscuras, pero en BBN hace algunos años, desde el 2014 o 16, si no recuerdo, hemos tomado este día, esta fecha, para predicar el evangelio. Y en todo el continente donde se escuche BBN, se va a escuchar la palabra de Dios. Así que estén orando también por eso. ¿Por este tema de la reforma o del Halloween? Un poco... Del Halloween. Está. Allá celebran la muerte, aquí celebramos la vida. Exactamente. Cristo ha resucitado y está vivo. Amén. Está vivo. Y Loendi, ¿cómo acompaña Loendi en el servicio? Las mujeres tampoco se pueden quedar quietas, así que algo seguramente, Loendi. Ya nos contaste algo, pero contanos. Sí, en la iglesia, como les comentaba, sirvo en el ministerio de lo que es la decoración. También formo parte de la directiva femenil. Apoyo allí a las hermanas. Cuando puedo, pues predico también, dirijo cultos. Y bueno, a veces apoyo a Jorge también porque de repente él quiere hacer algún evento más interactivo con los jóvenes de la iglesia, entonces siempre yo le ayudo a él, le colaboro. El próximo año, si Dios lo permite, queremos ya empezar a retomar más que todo las clases con los niños, porque ahorita por todo esto de la pandemia no se ha podido todavía, entonces ya para el próximo año sí queremos retomar de nuevo las clases. Y bueno, yo, si Dios lo permite, quiero ser una de las maestras de esas clases de niños. Y bueno, en el ministerio de BBN, siempre que puedo, voy y estoy allá en la emisora con Jorge, le ayudo en lo que puedo allí, porque siempre pues llegan oyentes y todo. También ahorita pues las esposas nos estamos involucrando un poco más para ayudar en un ministerio que tiene BBN, que es el ministerio de chat, donde muchos jóvenes en ciertas horas del día, a veces en la madrugada, escriben pidiendo ayuda, porque como todos sabemos, ¿verdad? Muchas veces uno está tranquilo, pero hay otras personas que están pasando por una grave necesidad, porque el diablo siempre está allí.
como la misma Biblia lo dice, ¿verdad? Buscando a quien devorar. Entonces hay muchos testimonios, bueno, Jorge está más empapado sobre ello, pero hay muchos testimonios que escriben jóvenes justamente ya pensando en quitarse la vida y buscando ayuda en ese momento. Entonces PBN tiene ese ministerio de chat donde uno puede colaborar, ¿verdad? Y ayudar y poder orientar a estas personas, ayudarle, ¿verdad? Y por medio de la Biblia, enseñarles de que Dios tiene una vida para ellos. Y bueno, como les digo, cuando puedo yo le ayudo a Jorge en lo que es el ministerio de BBN, en cualquier cosa que se presente, ¿verdad? Y siempre pues congregándonos en la iglesia, a veces no podemos ir todos los días de culto, porque a veces, bueno, Jorge sale tarde del trabajo, o a veces por la distancia también de nuestra casa hasta allá la iglesia se nos dificulta, pero siempre que podemos estamos allí para servir al Señor y para ayudar, ¿verdad?, en lo que podamos. Actualmente, bueno, yo estaba buscando trabajo cuando justo salí embarazada de la niña y fue un embarazo un poco complicado. Entonces, tuve 3 amenazas de aborto. Me costó, la doctora me mandaba a reposar casi siempre. Entonces, se me dificultó salir y buscar un trabajo. Y más ahora con todo esto, también pensando quién me va a cuidar a la niña, porque hoy uno debe de ser bien cuidadoso también, más con los hijos. Entonces, gracias a Dios, desde que Celeste nació, pues yo la cuido las 24 horas del día. Y ayudo, ¿verdad?, en lo que puedo, sirvo en la iglesia y ayudo a Jorge con el ministerio también. Y así, esa es nuestra vida. Que no es poca cosa, Loendy, cuidar un hijo, tanto por amor como por servicio a Dios, como responsabilidad que tenés, ¿no? Y cuántas mamás están cuidando a su hijo, y bueno, eso también me llama la atención. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás sirviendo a Dios? Dice, no, estoy cuidando a mi hijo. Bueno, es un servicio a Dios, ¿no? También porque realmente estás a tiempo completo ahí. Yo les quería preguntar eso, ustedes entonces no están a tiempo completo, Jorge, trabajás y no están involucrados como misioneros, ¿no? Están trabajando así part-time. Bueno, realmente, David, para serte sincero, yo recibo mi sustento, gracias al Señor, por medio de la radio, ¿verdad? Sí. Entonces, es lo que el Señor pues nos permite, y sirvo en la iglesia, pero mi ministerio principal es la radio. Atención a los oyentes, ver que la radio está en funcionamiento aquí en San Pedro Sula, y ver todas las actividades, ¿verdad?, que se van realizando en la radio. Con esto no significa que, porque escuchaba Loendy, en nuestra iglesia se congregan los días martes, miércoles, jueves, sábado, domingo por la mañana y domingo en la noche. O sea, solo son lunes y viernes que no hay asistencia. Entonces, nosotros vamos un día a la semana, sábado sí y domingo sí. O sea, esa es cuando se mencionaba que no íbamos todos los días, es tal vez un martes, aunque hay martes que vamos. Todo depende de la hora a la cual pues yo ya llego a la casa. Ahora se movieron los horarios de culto un poco más temprano por el tema de la pandemia, porque después de cierto horario ya no se puede circular. Entonces, todo eso se movió una hora antes, y ya eso hace que el trayecto necesite ser un poco más rápido, y a esa hora justo es la hora pico en las calles. Entonces es un poco difícil, pero no imposible de poder llegar. Qué interesante todo lo que nos cuentan. Bueno, es su historia con Dios, es su historia de vida, en la cual ustedes son fieles al Señor en la medida que Dios pone sus manos. Y bueno, el tiempo pasó volando, ya estamos llegando a viernes acá en Argentina. Bueno, ya falta todavía un par de horas, y pasó volando, ¿verdad? Que compartiendo, charlando, conociéndolo a ustedes. Quiero hacerle un par de preguntas más y vamos finalizando. Les pregunto, ¿qué experiencia más marcó su vida en su vida cristiana? Que nos cuenten una experiencia que marcó tu vida y hasta hoy te acordás. Puede ser hace 1 año, 2 años, 5 años, o hace poco, ¿no?
Y cuéntenos un poco de eso. Creo que fue una predicación Ajá. hace algún tiempo atrás. Yo estaba estudiando ingeniería eléctrica. Tenía algunas clases, tal vez un 40-50% de mis clases. Y yo comencé sirviendo al Señor como colaborador en la radio precisamente. Pero luego tuve el afán o tuve el querer de darme, como quien dice, a un trabajo secular, en el cual, para un ingeniero eléctrico, no sé allá, pero acá remuneración es bastante buena. Entonces yo iba viendo eso, dinero. Y en una predicación, en una conferencia de jóvenes hace tal vez algunos 10 o más años, más diría yo. Hay veces que siento que tengo 30 todavía, David. Entonces, tendría algunos 18 años, cuando el Señor marcó un versículo, y es 2 Corintios 4, 18, no viendo nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces yo me quedé pensando y meditando en ese versículo y dije, ¿hacia dónde estoy? O sea, ¿qué estoy haciendo? A lo temporal, que probablemente sea muy bueno, tenga esto, tenga aquello, viaje aquí, viaje allá, o a lo eterno, que tal vez no lo veo, pero sé que está ahí. Entonces, esa fue una de las experiencias, una conferencia de jóvenes que yo diría que me hizo transformarme. O sea, después de eso tomé ese versículo como un versículo preferido y comencé mejor a servir al Señor. Porque al final de la vida, como decía Salomón, ¿no?, en ese libro, que hay muchos temas e interrogantes para la vida del ser humano como la vida normal del hombre. Decía, el fin del discurso es este: teme al Señor, guarda sus mandamientos y apártate del mal. O sea, al final eso creo que marca la vida y hace que uno recapacite. Con esto, David, no estoy diciendo está mal estudiar, porque alguno dice, no, voy a dejar de estudiar porque el hermano dice que no. Yo lo que estoy diciendo es, el estudio es muy bueno, pero siempre y cuando el enfoque de ustedes sea servir al Señor. Y creo que eso fue. Qué bárbaro, impresionante. ¿Y Loendi, alguna experiencia que haya marcado tu vida y que hizo un quiebre, una bisagra para seguir más al Señor? Bueno, algo así que siempre recuerdo que sí fue un poco difícil para mí, pero siempre, ¿verdad?, cuando uno confía en el Señor, Él trata de que uno como hijo se acomode y se adapte también. Algo difícil para mí fue cuando me tocó dejar mi iglesia y venirme a vivir acá a San Pedro y buscar otra iglesia, ¿verdad? Porque de una iglesia bautista al viceversa, de una iglesia centroamericana evangélica a una iglesia bautista, siempre varía un poco, no las predicaciones, sino más que todo las normas o reglas que tiene la iglesia, ¿verdad? Y mi iglesia donde yo me congregaba tenía ciertas normas que la iglesia bautista no las tenía. Pero como mi deseo era servir al Señor, en ese entonces recuerdo que habían, otros primos y otros muchachos que también venían del mismo lugar que yo, pero ellos no estuvieron de acuerdo con aquellas normas y reglas. Y de todo el grupito que éramos, creo que solo como 3 acatamos lo que la iglesia nos decían, ¿verdad? Que cómo eran las normas y todo, por el deseo de servir al Señor. De ahí los demás decidieron, como quien dice, desviarse y buscar otro camino, pues tal vez otra iglesia que fuera igual a la de donde veníamos nosotros. Pero uno siempre busca, creo que cuando uno se mueve en este caso o se va a vivir a otro lugar y uno busca una iglesia como verdadero creyente, uno también debe de buscar la sana doctrina. Uh-huh. Entonces, porque las normas pueden variar, pero la doctrina tiene que ser igual, pues, que se predique la palabra del Señor.
Entonces a mí la iglesia, eso era lo que me gustaba, que yo sabía que sí se predicaba verdaderamente la palabra de Dios. Y aunque habían cosas que tal vez en mi iglesia yo las practicaba y aquí ya no las iba a poder hacer, yo solamente le dije al Señor que me ayudara para poder adaptarme y acostumbrarme. Y bueno, hasta el sol de hoy, como uno dice, o hasta el día de hoy, gracias a Dios sí es algo así que recuerdo, pero no es algo que me haga falta. Y siempre, ¿verdad? Cuando yo voy allá a mi lugar, más que todo acostumbramos a ir en diciembre, por ejemplo, a pasar Año Nuevo allá con mi familia. Siempre nosotros que vamos allá, visitamos mi iglesia. Y bueno, los hermanos allá siempre con su cariño y todo para mí. A Jorge le tienen mucho aprecio también. Y cuando vamos allá siempre aprovechan también para que Jorge predique allá en la iglesia. Entonces los hermanos son bien cariñosos porque acá en Honduras, en los pueblos, se caracteriza también por eso, que las personas son como matadas a darle, como quien dice, a uno ese cariño y que uno se siente en confianza también. Yeah. Entonces, siempre mi cariño para los hermanos de allá de la iglesia donde yo conocí al Señor, pero también mi cariño para los hermanos con los que yo me congrego actualmente. Entonces eso fue algo que sí, en lo personal, me costó un poquito, pero como les digo, mi deseo era servir al Señor y no fue algo que me estancó, sino que le pedí ayuda a Dios y bueno, aquí estoy siempre sirviéndole al Señor. Qué bueno. Y chicos, la verdad que ha sido muy interesante haber escuchado su historia, un poco de lo que ustedes creen. Obvio que en una hora no compartimos toda la vida, pero qué lindo poder conversar y charlar de las cosas también de Dios, conocer su historia de vida. Les hago una última pregunta. ¿Qué le dirían ustedes a las personas que ya conocen al Señor? ¿En qué aspecto lo animarían? Y también, ¿qué le dirían? No sé quién quiere hablar de qué grupo. ¿Qué le dirían a las personas que puedan llegar a ver esto y aún no conocen al Señor? ¿Cuáles serían sus palabras finales hacia ellos, por ejemplo? Bueno, a las personas que ya conocen al Señor, ¿verdad? Y que están en los caminos del Señor, mi consejo sería, yo tal vez no tengo mucha experiencia, ¿verdad? Porque aún sé que estoy, por así decirlo, joven, hablando en edad, pero en el tiempo que tengo de servir al Señor, pruebas y dificultades siempre van a haber. Entonces eso lo sabemos y la misma Biblia lo dice. Entonces el ánimo es a seguir siempre adelante, orándole al Señor, ¿verdad? Y confiando en Él, porque a veces aunque para el mundo y las demás personas que nos rodean todo parezca estar arruinado o vaya mal, sabemos que Dios tiene la última palabra y si confiamos en Él, todo puede dar un giro diferente. Entonces como creyentes debemos de mantenernos siempre firmes y en lo que podamos servir al Señor, porque un verdadero cristiano no se va a quedar, como decía Jorge anteriormente, allí, parado, sin hacer nada. Un verdadero cristiano siempre siente ese deseo en su corazón de seguir sirviendo al Señor, en lo que uno pueda, ¿verdad? Porque sabemos que debemos de dar frutos. Entonces un cristiano se va a conocer por sus frutos también, porque no puede venir y decir a alguien, no, si yo soy creyente, y uno lo ve en la iglesia que siempre sentado en la última banca, tal vez en la última silla, y no tiene ningún privilegio dentro de la iglesia. Entonces, ¿cómo va a crecer esta persona así? Y sabemos que con nuestro testimonio también nosotros hablamos a las demás personas. Y en este caso, así como nosotros que tenemos a Celeste, que está pequeña, sabemos que ella se fija. Entonces, nuestro deseo siempre es, ¿verdad?, que ella mire que tiene unos papás que siempre le dedican tiempo al Señor y que siempre van a la iglesia para que ella siempre, ¿verdad?, siga ese camino. Y el día de mañana que ya ella sepa tomar sus propias decisiones, tome esa decisión más importante que es aceptar al Señor en su corazón. Entonces a las personas que nos escuchan o que nos ven y que son creyentes, animarles, que sea la dificultad que les venga en su vida, que eso no lo vaya a derrotar. Porque el diablo no va a buscar vencer a las personas del mundo si ya las tiene ganadas. Él busca vencer a las personas creyentes, apartarlas del Señor. Entonces estar siempre firme, ¿verdad? Porque nuestro protector es el Señor. Ese sería mi consejo para las personas que son creyentes.
Y si hay personas desanimadas, ¿verdad? Buscar la manera de cómo animarlas también, porque no es bueno que se queden allí, sino que regresen al redil del Señor. Y siempre tener cuidado, ¿verdad? Donde quiera que estemos o andemos, o quien compartamos también, de dar buen testimonio. Porque muchas veces yo siempre recuerdo que en el colegio y en la universidad, más que todo en la universidad, que uno conoce diferente tipo de personas y de diferentes lugares. En mi caso siempre, yo recuerdo que sin necesidad muchas veces de yo hablarle a la otra persona, se acercaban a mí y me decían, fuera un muchacho o muchacha, ¿verdad que usted es creyente? Entonces yo me sentía tan bien porque yo decía, no necesito ir y decirles, yo soy creyente, sino que por mi caminar, mi forma de expresarme y todo, de vestirme también, ellos sabían que yo era diferente, no era al grupo que por lo general pues se sabe ver. Ellos sabían que yo era alguien diferente y ellos se acercaban y me hacían esa pregunta. ¿Usted es creyente, verdad, Loendi? Y yo les respondía, sí, lo soy. Entonces uno siempre, ¿verdad? Uno muchas veces no sabe quién nos está mirando. Entonces por eso es importante siempre guardar nuestro testimonio. Ese sería mi consejo. Imagínate, Loendi, cuánta gente te miró en la universidad y te puede llegar a mirar a través de las redes. ¿Será cristiana? Qué bárbaro, es verdad lo que uno predica con la vida sin a veces emitir palabras, y es es bueno recordarlo, tan seguro eso que pasa. Cristiano perfecto no hay. Vos, Loendi, media perfecta casi sos, pero no sos perfecta, ¿no, Jorge? No es perfecta. No, ni yo. Ni yo. Pero qué bueno poder llevar esa clase de vida, y gracias también por las palabras que nos dijiste a todos y a aquellos que están escuchando y que van a escucharlo después. Jorge, palabras finales para aquellos que aún no conocen al Señor. ¿Qué le dirías del corazón? A veces citamos una Biblia, un versículo, que sea lo que vos tenés en el corazón transmitir. Hay un versículo, David, que llama mucho la atención. Permitime. A ver. Y es el versículo de Salmos. Dice Salmos 44, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza, y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová Dios mío, tus maravillas, y tus pensamientos para con nosotros, no es posible contarlos ante ti. Y creo que este versículo 4 precisamente, y todo el Salmo 40 es uno de esos salmos que le enseñan a uno a lo bienaventurado que es aquel que pone la confianza en Jehová. La palabra bienaventurado tiene que ver mucho con felicidad. Lo que está diciendo David es, feliz el hombre que pone su confianza en Jehová. ¿Por qué? Porque dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies en peña y enderezó mis pasos, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Lo que está diciendo en pocas palabras es que aquel que pone su confianza en Jehová tiene una vida totalmente distinta. En primer lugar, porque no está solo. O sea, la persona que confía en el Señor jamás volverá a estar sola. Siempre va a tener el apoyo, la ayuda, la dirección, el amor de Dios que va a estar con él. Y da la figura de una roca. Una roca es algo firme. Es feo cuando uno va por la vida y no sabe dónde pararse. Es feo cuando uno está en la vida y no sabe dónde ir. Al final, lo mejor que uno puede hacer es mirar hacia arriba y ver a Dios. Porque Él nos entiende, Él nos comprende. Él ha hecho todo para hacer esto. Y diría yo que es bienaventurado y es sabio aquel que pone su confianza en el Señor. Así que si usted quiere ser feliz, si usted se considera sabio, debe de poner su confianza en el Señor. Porque este mundo, David, lastimosamente,
tal como va, ¿qué es lo que ofrece? Ofrece suciedad, ofrece problemas, dice que hay que vivir la vida, pero es algo pasajero, algo momentáneo, algo que uno puede estar en un vicio, estar en él, encuentra placer durante está en él, pero ¿qué pasa el siguiente día? Se siente mal, se quedó sin plata, se quedó sin dinero, trajo problemas a la casa. ¿Qué es lo que vuelve a hacer en la noche? Vuelve al vicio al cual salió. Entonces, esa es la vida que el mundo ofrece. Muchos dicen, es bien difícil ser cristiano. Yo diría que es más difícil ser un inconverso, una persona que no confía en el Señor, por tantos problemas que da la vida. Y con el Señor es más tranquilo, más bien, porque el Señor lo aparta de la maldad, lo aparta del mal, le da unas buenas razones para vivir y le da buenas razones también para conducirse en esta vida. Entonces, si ponemos en balanza las dos vidas, ¿cuál pesa más? Y esa es la que vale la pena seguir. Así que vale la pena confiar en el Señor. Eso lo digo yo, lo dicen muchas personas, y realmente se siente una alegría y una paz diferente que este mundo no puede dar y jamás la va a poder dar. Entonces, ¿cuáles son mis palabras? Yo diría que venga el Señor, Él entenderá, Él comprende su vida y también quiere darle una vida mejor, no solo a usted, sino a las personas que lo rodean. Impresionante. Gracias por las palabras, gracias por compartir ese versículo de Salmo 40. La verdad que es una bendición poder escuchar la palabra de Dios siempre al finalizar. Saber que las cosas eternas existen, que Dios es real, por más que se niegue, por más que se contradiga, por más que se trate de refutar las cosas de Dios. Él sigue siendo el mismo, ayer, hoy, por los siglos. No hay nada que podamos hacer que para que lo cambie, ¿no? El Señor, Él va a cumplir lo que dijo, Él va a hacer lo que dijo. Así que lo mejor que podemos hacer es confiar en alguien que es confiable. Y Él es confiable en sus promesas y en su persona. Así que no miente. Así que el cielo es real, el infierno es real. Y si crees en Jesucristo, vas a ir con Él para siempre después que parta de esta vida. Y desde acá transforma la vida, ¿no, Jorge? Transforma el corazón como le ha pasado a usted y son un testimonio de la gracia de Dios. Así que muchas gracias, Jorge. Te agradezco, Jorge, te agradezco, Loendi, por este tiempo, por regalarnos de su tiempo y poder invertir en lo eterno también, porque esto es para la gloria de Dios. Les mando un gran abrazo. ¿Quieren decir algunas palabras finales? Saludar a alguien, a la gente de Honduras, que puede estar viendo a alguien de Honduras alrededor, como va a quedar en las redes, después va a quedar en YouTube también. Alguien lo puede ver y no sabemos hasta dónde llegan las redes. Ustedes los pueden compartir y no sabemos hasta dónde puede llegar, pero Dios sí sabe y conoce todo esto. ¿Algunas palabras finales? No, gracias a vos, David, gracias por el tiempo. Sin duda alguna fue un bonito tiempo cuando tuve la oportunidad de conocerte allá en Monte. Y el Señor da esas oportunidades, ¿verdad? Porque de qué otra forma nos hubiéramos conectado. Sé que en el cielo en algún momento nos veremos, pero mientras tanto aquí en esta tierra, gracias al Señor también que permite estas herramientas para poder conectarnos, así, conectando entrevistas, así. Sin duda alguna sé que ha sido un tiempo de bendición. No sé, de repente sucede, David, que uno habla y 20 años después o 5 años después sale la entrevista, hey, ahí estoy yo. Entonces es como que es una memoria a largo plazo, porque va guardando y va pasando y el tiempo y los videos y al final, David, tal vez un motivo de oración, ¿verdad? Es que oren por nosotros, por todo lo que el Señor nos ha permitido y que nunca podamos dejar de ver lo eterno y que el Señor nos permita terminar nuestra carrera con gozo. Y eso sería nuestro objetivo, ¿verdad? Y nuevamente, saludos a todos los que están viendo, escuchando, a tu iglesia local, a los hermanos tal vez que conocí, me conocen, no sé, que están por ahí. Entonces, que Dios les bendiga, sigan adelante y bueno, sabemos que del Señor recibiremos el galardón.
Amén. Wendy, ¿algunas palabras finales? Solamente agradecerles la invitación y fue lindo porque la verdad recordamos muchas cosas que ya días no lo hacíamos, entonces fue un tiempo muy bonito, interactivo y bueno, sea en Argentina, aquí en Honduras o en otro país que nos estén viendo, que nuestro testimonio, ¿verdad?, sirva para sus vidas también cristianas y también, ¿verdad?, que siempre busquen acercarse al Señor cada día más, así como nosotros también tratamos de hacerlo cada día. Un placer y bueno, que Dios les bendiga a cada uno por nombre. Puchica, no se puede decir tocar, ¿no? Puchica. Ya terminó, Puchica, ya Usted sabe que para terminar y cosas, no sé si les dije, pero bueno, me dio el privilegio de conocer Honduras y estuve por ese lado y probé las baleadas y no probé lo que me dijiste, pero si algún día vamos por allá, vamos a probar ese. Y bueno, te digo, Loendi, Jorge acá se portó bien durante todo ese año, no te hagas problemas, se portó muy bien. Bueno. Sí, no, te recuerdo mucho, David, y gracias, realmente es bueno volver a unirnos, ¿verdad? Claro. No estoy como estaba antes, creo que tanto postre y tanta alimentación muy buena me ha... Tanto cariño de Loendi, sí. Sos postre. Pero no, gracias al Señor, pues estamos acá compartiendo y también te mandamos un abrazo enorme a toda la iglesia y bueno, fue un placer, David, que el Señor te bendiga, ¿verdad? Y gracias nuevamente a Dios y a vos por la oportunidad. Bueno, esta entrevista ha finalizado. Muchas gracias por estar en Conectado en Entrevistas. Mando un abrazo grande para toda la gente de Honduras que lo va a ver después. También hay conocidos en Honduras y bueno, gente que pueda estar viendo en diferentes lugares y acá en Argentina. Así que seguimos conectados en Entrevistas y hasta mañana, si Dios quiere, o la semana que viene, o dentro de un mes. Vamos a ver estos días si nos tomamos unas vacaciones. No, pero seguimos sirviendo al Señor. Un abrazo grande y bueno, buenas noches, Loendi, buenas noches. Buenas noches, Jorge, que el Señor los bendiga. Hasta luego. Chao, chao. Ponemos una cortina y nos despedimos. Bendiciones a todos. Amén.